Y lo que voy a tratar en este ratito con ustedes es de dar una idea de más o menos, si uno tuviera que hacer un eje de cómo se va a mover la economía desde que sube Macri hasta lo que se puede esperar en el tercer semestre, porque el segundo está muy cerca. Tratar de entender un poco lo que puede venir, ver dónde estamos, qué se ha hecho hasta ahora y qué es lo que podemos esperar, por lo menos para el próximo año y medio. A modo de resumen, yo diría, hoy se habla mucho sobre si estamos en el peor momento, el segundo, si la economía va a repuntar, si, digamos, cómo viene la dinámica de todo esto. Yo creo que como una introducción muy breve y después vamos a ir a algunos temas en particular que quiero enfatizar. Lo que yo, digamos, si uno se hubiera plantado en diciembre del año pasado, si hubiera preguntado en ese momento, como nos preguntábamos nosotros, que nos gusta hacer proyecciones o escenarios o como los quieran llamar, y decíamos, ¿cómo va a evolucionar la economía argentina a lo largo del 2016 y el 2017? Tratábamos de entender eso, ¿ok? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué decíamos en ese momento? Lo que decíamos es que la tasa de interés iba a ser alta, iba a empezar alta, y alta era 38, 40, había gente que pensaba hasta el 45%, de hecho estuvo en 38 casi en promedio, digamos, casi todo ese periodo, y ahora está bajando, o sea que yo diría ahí no hubo grandes sorpresas. Si nos preguntamos cómo iba a ser la inflación este año, con devaluación, con aumento de tarifas, ¿cuál era un número realista realmente que uno había anotado? Y entre 38 y 42%. Era el número que uno esperaba a priori, ¿ok? Veremos qué sale, pero no era un número irrazonable. Si uno se preguntaba cómo va a ser el nivel de actividad que íbamos a tener este año, ¿qué hubiéramos dicho? Un primer semestre muy difícil, sobre todo no sabíamos bien, pero un primer semestre de recesión y segundo semestre la economía empieza a levantar. Algunos más rápido, otros más despacio, pero ese era el escenario que se veía. Y si uno se preguntaba dónde iba a estar el tipo de cambio hoy, lo que decíamos casi todos iba a estar entre 15 y 16. Ese era el escenario que se percibía para esta época. O sea, ¿es muy distinto a lo que vemos? No. Algunas sorpresas tal vez con el tipo de cambio, que está un poquito más atrasado y la verdad que eso lo vamos a discutir bastante porque la verdad que la perspectiva es que va a seguir atrasado seguramente, si la cosa se da como uno espera. Pero no estamos viendo algo distinto a lo que uno hubiera esperado. Entonces, cuando yo escucho constantemente a la gente diciendo, uy, lo que está pasando, el ajuste y qué sé yo, la verdad que no había otra alternativa. Sí había otra alternativa que era no ajustar y seguramente la recesión, la reactivación la íbamos a ver en el 2018. Esa era una alternativa, ¿ok? Pero si uno quería ver que esta economía se empiece a reactivar rápidamente, que era el escenario Macri, digamos, es lo que estamos viendo. No es muy distinto a eso. Entonces lo que vamos a así tratar de ver es lo que viene con inflación, que viene con reactivación, que viene con el déficit fiscal, cuán preocupado uno tiene que estar con el déficit fiscal hoy en día, y a partir de ahí empezar a discutir lo que viene. Eso es un poco el principal mensaje, me parece, que yo quiero poner, para poner la situación en perspectiva. Si no, nos quedamos demasiado en lo que discuten los periodistas en los programas de la mañana, que son puras pálidas. ¿Ok? Y parece como que acá no pasó nada. Y pasaron cosas. O sea, no digo que todo esté bien ni maravilloso, pero se han hecho muchas cosas. No estamos muy diferentes a como uno hubiera esperado. Lo que pasa es que, bueno, está la política, hay un montón de otros factores que están jugando que hacen que la sensación térmica sea distinta a lo que yo creo que es el proceso que estamos viendo. Entonces vamos a ver un poquito varias cosas. Primero, el contexto externo en el que estamos. ¿Por qué es importante el contexto externo? Es importante porque, digamos, si uno mira la evolución de la economía argentina en los últimos 20 o 30 años o casi 50 años, si quieres. Yo he escrito un libro sobre las crisis económicas argentinas, que se los recomiendo, es muy bueno, que mira las crisis argentinas de los años 50 hasta ahora, ¿ok?
Y lo que vemos en general es que es muy raro que se dé una crisis en la Argentina si al mismo tiempo no hay un escenario internacional malo. O sea, que el rol del escenario externo es muy importante para entender la evolución de la economía argentina. O sea, de hecho se habló mucho, por ejemplo, del viento de cola en el periodo de los Kirchner. La crisis del 2001 no hubiera sido tan fuerte si la soja no hubiera estado a $160 la tonelada y si el dólar no hubiera sido tan fuerte como uno hubiera esperado, como lo vio en ese momento. Bueno, ¿qué contexto tiene Macri? Yo diría que tiene un contexto mezclado. No es el viento de cola que tuvo Cristina, no es tampoco la situación dramática que vivió de la Rúa. Estamos muy lejos de los dos extremos. Es una cosa intermedia donde el mundo crece todavía. O sea, China crece al 6%, no es que no crece. 6,5 más o menos. Y no solamente que crece al 6,5, ya no crece a 2 dígitos, pero la naturaleza del crecimiento de China es distinta. Ya no es tanto inversión en fierros, digamos, no es tanto comprar construcción e industria, es mucho más consumo. Y eso sí es importante en términos de las commodities que se demandan. Ya no se demanda tanto hierro, cobres, pero sí soja, por ejemplo, para alimentos. Y eso es un tema que no hay que minimizar. Pero el mundo crece, digamos. En líneas generales no es un mundo eufórico, no crece como creció, por ejemplo, del 2003 al 2007, que ven ahí arriba cómo crecía a tasas muy altas. China crecía al 2, el mundo crecía al 5, 6. No, crece menos, pero crece. Segundo tema, es un mundo donde el riesgo de los países emergentes es bajo, en líneas generales. Ha caído, digamos, subió un poquito. Ahí puse 3 países nomás, Argentina, Brasil y Rusia. Y si vemos, la verdad que no, son números relativamente bajos. Brasil, con todo el desastre que está pagando tasas del 5,5%, spreads de 300 puntos. Sigue siendo un mundo, digamos, tolerante, o sea, donde hay liquidez, donde hay plata y donde la verdad que la plata no sabe dónde ir. Desde ese punto de vista es un mundo, y de Argentina todavía es atractivo porque los rendimientos de Argentina son altos comparado con los fundamentals. Tercer elemento que es importante, acá es un poquito más negativo, es que la mayor parte de los países emergentes han depreciado sus monedas. Entonces, ¿eso qué implica? Y eso implica que nosotros devaluamos, pero con la devaluación no podemos compensar, por ejemplo, lo que el real haya pasado de 2,20 a 3,60. Nos duele eso todavía. Que lo mismo pasa con el peso colombiano, con el peso uruguayo, con el peso mexicano, y vamos yendo a otros lugares del mundo también, la lira turca, y así podemos seguir. Entonces, eso es un tema, yo diría que esto es un tema sí negativo, porque le pone mucho más presión a la política cambiaria de Argentina. Cuarto elemento del escenario internacional es los precios de las commodities han bajado mucho. Acá tenemos petróleo, cobre, como han caído. Estos han sufrido mucho, realmente son los commodities que han sufrido más, sobre todo los metales. Pero también la soja, cuando uno mira la soja, probablemente desde una perspectiva histórica no está tan baja. Porque comparado, por ejemplo, con los 90, donde la soja estaba en 160, 170 dólares la tonelada, hoy la tenemos a 400. 400 está abajo de 600, pero sigue siendo un precio interesante, especialmente ahora que hay menores retenciones a las exportaciones. Pero de cualquier forma, con este precio de la soja, comparado como estábamos antes, Argentina está perdiendo más o menos 6.000 millones de dólares de exportaciones. O sea, en dólares. O sea, para una cosecha más o menos de unos 50 millones de toneladas, sí, más o menos 5.000 millones de dólares está perdido, 100 dólares por o un poquito más. Pero, digamos, con este precio, yo creo que Argentina sigue siendo competitiva en soja y la producción de soja va a seguir creciendo, el área sembrada va a seguir creciendo. Más difícil la situación del hierro en Brasil y el cobre en Chile. Y por último, quisiera mencionar Brasil, digamos, como un problema, como el problema más serio probablemente del escenario externo que enfrenta la Argentina. Brasil, ¿por qué es tan importante para nosotros? Es importante porque el sector industrial es muy Brasil dependiente. No es toda la economía, o sea, la soja la manda a cualquier lado, digamos.
pero cuando hablamos del sector automotriz y algunos sectores específicos, digamos, por ejemplo, los autos argentinos son malos y caros, pero se los vendemos a los brasileños que producen autos malos y caros. Entonces, como los dos somos malos y caros, podemos comerciar entre nosotros. Pero el problema es que el mercado brasileño se hizo puré. El mercado brasileño, si yo recuerdo bien, estaba en el orden, llegó a vender 3,5 millones de vehículos, hoy debe estar vendiendo 1.800.000. Y ese es nuestro mercado potencial. Entonces es muy difícil que la industria automotriz repunte en la Argentina si Brasil sigue en la situación actual. Y Brasil está complicado económicamente por regulaciones, por problemas, pero básicamente está también muy complicado políticamente. Y hasta que no se resuelva el tema político, es muy difícil que se resuelva el tema económico. Y aunque se resuelva el tema político, nada garantiza que también se va a resolver el tema económico, porque hay que pasar leyes, hay que desregular la economía, hay que bajar impuestos, y todo eso, digamos, es complejo. Brasil lleva 2 años en que la economía cae el año pasado y 3,9% por año. Es la crisis económica, yo diría, más fuerte desde la Gran Depresión de los años 30. Con lo cual, estamos, la verdad que eso sí que nos está sacando crecimiento. Los cálculos varían, pero yo estimo que lo que debemos estar perdiendo es más o menos 1,5 puntos de crecimiento por año por culpa de Brasil. O sea que no es un tema menor. Brasil es muy importante lo que está pasando hoy en la Argentina y realmente afecta a un sector grande de la economía. Así que bueno, ¿cómo calificaríamos este contexto externo de baja de commodities, de crecimiento que sigue, de una soja más o menos, de costo del capital relativamente bajo, de un Brasil complicado? Y yo le diría, no es viento de cola definitivamente, tampoco es viento de frente, pero yo diría que sí es una brisa de frente. O sea, yo creo que levemente negativo, nada dramático, dependemos de nosotros. Puede ser eso un problema, pero la verdad es que dependemos de nosotros para ver qué es lo que sigue en la economía argentina. Yendo un poco a donde estamos ahora, yo quisiera remontarme un poquito a ver qué es lo que la herencia recibida, pero no la herencia recibida de todos los problemas, sino cuál era el meollo del problema económico argentino cuando sube Macri. Digamos, ¿dónde estaba realmente lo que trababa el crecimiento, la producción y el funcionamiento de la economía argentina? Y yo creo que lo que funcionaba es algo que se estudió mucho en la historia económica argentina, que se llamaban la restricción externa. Eso para los que son economistas les sale naturalmente, que son los famosos ciclos de stop and go, en los cuales la Argentina vivía ciclos en los cuales crecía cuando tenía reservas, después fijaba el tipo de cambio se atrasaba, las reservas empezaban a caer y en un momento nos quedábamos sin reservas y cuando empezaban a faltar reservas, la economía se paraba. Se paraba porque no había para importar. Y esto es curioso, porque es lo que pasó ahora, pero también pasó en los años 50, en los años 60, en los años 70. Y entonces cuando se quedaban sin reservas, ¿qué pasaba? No, la economía se frenaba hasta que venía la devaluación y con la devaluación entraba plata de vuelta y la economía se reactivaba. Bueno, eso pasó. O sea, una cosa tan sencilla como esa, eso es lo que estaba trabando el crecimiento de la economía argentina. Entonces, ¿cómo era la restricción externa? No había reservas. ¿Por qué no había reservas? Era un resultado de la política cambiaria, por supuesto. No es que no había reservas por un tema externo, porque no nos querían. El tipo de cambio estaba atrasado. Eso llevaba a que no hubiera reservas, controles. No se podía importar. Como no se podía importar, no se podía producir. Y caía el nivel de actividad y el nivel de empleo. Estancamiento. O sea, esto era lo que pasaba en la economía argentina. En resumen, había muchos problemas, por supuesto. Pero si uno diría cuál era el meollo del problema, era este para mí. ¿Cómo se resolvió? ¿Qué hacía falta para resolver esto? 2 cosas. Primero, devaluar el tipo de cambio, ponerlo donde había que ponerlo, para que, digamos, poder eliminar todas las restricciones que había. Y segundo, también poder conseguir acceso al crédito. O sea, si uno tenía este diagnóstico de la economía, que era un poco, yo creo que, por lo menos que yo había esbozado y que creo que mucha gente de este gobierno, incluso la gente de Scioli, lo tenía, es claro por dónde había que ir y dónde había que empezar. Había que resolver este tema de entrada. ¿Ok? Había otros problemas, inflación, déficit fiscal, precios relativos, especialmente en la energía, pero muchos precios relativos muy distorsionados, pero yo diría que
el meollo del problema no era esto. El problema del meollo era lo otro. Eso es lo que frenaba la economía. Entonces, ¿qué hace un poco el gobierno? El gobierno yo creo que vino con ese mismo diagnóstico. Fue por telepatía que se los transmití, ¿ok? Pero vino con ese mismo diagnóstico y ese diagnóstico llevó a que hubiera una primera etapa que yo defino en la política económica y esa primera etapa fue una etapa de atacar los problemas urgentes, que era básicamente para que esta economía vuelva a funcionar, nada más. Con esto no se arreglaba nada. Es como decir, el auto tiene nafta, aceite y las ruedas infladas. O sea, puede andar. Después veremos cómo anda mejor, si puede ir más rápido. Pero es lo mínimo que necesitas para poner esta economía en funcionamiento. Y eso es lo primero que se hizo. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras medidas? Primera medida, cepo y unificación cambiaria. Eso fue lo primero que se hizo. Lo anunció, ¿se acuerdan? Brad Guy, al principio creo que fue en los primeros días de diciembre. Y la verdad que el tema clave ahí era poner el tipo de cambio donde tenía que ir. El tipo de cambio fue, en ese momento creo que fue alrededor del 14. ¿Y qué se hizo? ¿Ustedes se acuerdan del anuncio de Brad Guy? Se fue a la televisión, anunció, eliminó todas las percepciones al uso de tarjeta. O sea, se fue mucho más de lo que uno hubiera esperado. O sea, yo hubiera tenido mucho más miedo. Él fue temerario. Hizo todo, ¿ok? Eliminó las excepciones al uso de las tarjetas, a los viajes, al dólar ahorro. Dijo, a partir de mañana se pueden comprar dólares de vuelta. Y es más, dijo que si uno quería comprar 2 millones de dólares por mes, se podía de vuelta, como se podía antes de todo esto. ¿Qué había atrás de todo eso? Nada. Si alguien me dice que había algo de reservas, plata, no había nada. La carita de él. Y la seguridad con lo que lo anunció. O sea, jugador de póker de 10. Como digo yo, cantó falta en vido con 23. ¿Okay? Y le salió perfecto. O sea, eso salió muy bien. La verdad, cuando uno mira esta parte, eliminación del cepo, se hizo bien. Y hoy el mercado cambiario estamos preocupados porque el peso se sigue fortaleciendo. Esa es la preocupación hoy. No es que el dólar se vaya a 18. Además, no tuvo un efecto inflacionario alto. No voy a discutir mucho, pero no hay mucho tiempo. Pero yo diría, esta parte anduvo bien. Segunda cosa que se hizo muy bien fue el tema de los holdouts. ¿Por qué se hizo bien los holdouts? Porque cuando toma, digamos, la posta del team, digamos, Brad Guy, Caputo, Quintana, que fueron los que lideraron todo este proceso de negociación de la deuda, no tenían mucho para negociar. O sea, la verdad que estaban casi atados de pies y manos, en muchos sentidos. El juez había tenido algún fallo en firme, ya no se podía apelar más, se había ido a la Corte Suprema, o sea, no había ningún lugar para apelar. Los holdouts seguían con el taxi de los intereses, con lo cual realmente, y nosotros no estábamos con el pari passu que no nos permitía pagar otros bonos, con lo cual estábamos en el horno, con el riesgo de que si no arreglábamos con ellos, los bonistas del canje iban a acelerar y esto iba a ser un gran desastre. O sea, con ese contexto, o sea, ¿qué as de espada tengo? Ninguno. Estoy negociando con el 7 de copas. No tengo nada para negociar. Así todo creo que lo manejaron muy bien. ¿Cuáles fueron para mí algunos hitos de esta negociación? Primero, lograron dividir a los acreedores. Arreglaron con los italianos, después arreglaron con DART. Entonces ya fueron al juez y le dijeron, mirá, esta gente, nosotros tenemos voluntad de pago, hay acreedores que ven nuestra oferta razonable, estos tipos son unos talibanes. No se puede negociar con esta gente. Nosotros tenemos voluntad de pago. Y el juez de alguna forma derrotó y, digamos, a partir de ahí se dio cuenta, digamos, logró mover al juez en decir, bueno, es cierto, ustedes tienen voluntad de pago, entonces fue sobre los otros, acepten. Entonces la presión se empezó sobre los fondos buitres, sobre que si ellos no lograban un acuerdo,
el juez iba a levantar el pari passu y Argentina iba a poder volver a pagar como antes. Y eso creo que se logró con mucha negociación, lo mimaron mucho a Pollack, por ejemplo, le pagaron la cuenta, un detalle, digamos, pero que hay que cumplirlo. Iban a cenar con ellos, qué sé yo, se hicieron, digamos, todos los deberes como para mover la situación a favor. Y una vez que llegaron a un acuerdo, que después, bueno, malo, pero yo creo que fue lo mejor que se pudo conseguir dadas las circunstancias, jugaron otra carta muy inteligente, que la verdad que también me sorprendió a mí, que fue decir, yo les vamos a pagar en efectivo, no les vamos a pagar con bono, y vamos a emitir un bono empezaron con 12.000, después 15.000, y después llegó a 16.500 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se hace para emitir 16.500 millones de dólares de un país que no tiene credibilidad, que no había estado en el mercado? Bueno, obviamente siempre se puede hacer con tasa. Y ahí es donde creo que de vuelta la volvieron a jugar bien, porque lo que hicieron es, a pesar de que se iban a emitir 16.500 millones de dólares, dijeron, bueno, esta es la última emisión. De acá en más, por 1 o 2 años, Argentina no sale al mercado. Dijeron por 1, pero incluso dijeron que a lo mejor por más. Entonces, ¿qué lograron con eso? Lograron generar una sensación de escasez. O sea, a pesar de que el monto era enorme, la sensación del mercado es que no había suficiente papel argentino. Y el que no entraba en ese momento se iba a perder la oportunidad de entrar por lo menos por un año más. Que si uno quería comprar papel argentino en montos grandes, 500, 1.000 millones de dólares, 700 millones de dólares, ese era el momento. Entonces lograron de alguna forma esa sensación de demanda. Aparte hicieron algunas otras cosas inteligentes, pusieron bonos más cortos, el de 3 años, 5 años. En general se manejó bien, con lo cual para esos 16.000 millones de dólares consiguieron ofertas de 65.000. Por supuesto el libro estaba inflado, pero quiero decir que fue un éxito. Y la tasa en la parte corta llegó al 6,5%, si recuerdo bien, o 6,3/8. O sea, claramente esos son los dos temas que salieron bien. Tercer tema que había que hacer, o sea, en estos dos, la verdad, chapó. Tercer tema que había que manejar era el tema de las tarifas, porque era imposible seguir con las tarifas que teníamos, de pagar nada por luz, pagar nada por gas, pagar poco por el agua, pagar poco por el transporte. Esto fue más difícil. Yo creo que acá les costó más. Esto fue más traumático y esto yo diría que fue la única parte traumática de este proceso. Las otras dos fueron básicamente sin problemas. Esta sí fue traumática. ¿Por qué fue traumática? Y bueno, porque los aumentos eran muy grandes, como estamos viendo ahora, por ejemplo, el efecto del sur, digamos, subir 2.000% la luz, aunque sea de 1 a 20, o sea que por ahí sigue siendo poco, pero es un shock nominal muy grande y cuesta absorberlo. Entonces yo creo que acá sí no salió tan bien la cosa y generó un poco más de mal humor social. Y tampoco resolvió tanto el tema fiscal, probablemente de alrededor de 4 puntos y medio de subsidios del PBI, o sea, los subsidios eran más o menos 4 puntos y medio del PBI, se habrá bajado 1,5 puntos, un tercio. A pesar de todo el esfuerzo que se hizo, se bajó más o menos un tercio. Yo diría, esta es la parte difícil, pero en líneas generales esta etapa ya está. Entonces yo me voy, en el poco tiempo que me queda, a hablar de lo que viene. No tanto lo que pasó, que en líneas generales yo diría es lo que uno esperaba. Entonces, ¿qué son los temas que a mí me parecen importantes para esta segunda etapa y que son las preguntas que todos nos hacemos, por lo menos a nivel macroeconómico? Sé que hay muchas más, pero básicamente déjenme enfocarme en 3, casi 4. Inflación, tipo de cambio, crecimiento, y me gustaría hacer una nota de comentario sobre la política monetaria y fiscal. Entonces voy a decir, bueno, primero, ¿qué espero con la inflación? Va a caer, sin duda. La pregunta es ¿a cuánto? ¿Qué empezamos con el tipo de cambio? Y ahí estoy preocupado porque el blanqueo, entrada de capitales, lo va a seguir teniendo bajo presión. Y eso es el gran desafío que tiene el gobierno, cómo enfrenta eso, ¿no? Política monetaria y fiscal, tenemos otro problema porque en general van en posición distintas. O sea, uno quisiera que vayan en la misma dirección, pero es como poner acá en esta habitación, queremos una linda temperatura, entonces ponemos el aire acondicionado con todo, que es la política monetaria, y para compensar eso ponemos la política fiscal con la calefacción a todo. Entonces la temperatura está bien, pero las políticas son un desastre, o sea, van en dirección contraria. Y eso es un poquito el problema que yo veo ahí. Y por último, el crecimiento, yo creo que la economía va a recuperar. La pregunta de nuevo es ¿a qué velocidad? O
Vamos con la inflación. ¿Cuál es el problema que tiene la inflación en Argentina hoy para mí, digamos, de base? Yo creo que hoy en día tenemos un pico inflacionario, lo vamos a ver ahí, que es muy parecido al que tuvimos en el 2014, un poquito más alto porque hubo ajuste de tarifas ahora y en el 2014 no. Y lo más razonable es que ese pico va a caer por propio peso. O sea, una vez que pasen estos efectos de una vez, de luz, de gas, de transporte, y si Aranguren no se manda ninguna macana con el precio de la nafta, digamos, deberíamos encontrar que esto cae. La inflación va a caer. La pregunta que yo me hago no es si va a caer, sino a qué nivel va a caer. O sea, 6,5 es una locura, 4 es alta para la Argentina. ¿A dónde imaginamos que va a caer? ¿Va a caer a 2, a 1,7, a 1,5, a 1? Digamos, ¿cuál sería ese nivel natural al que la inflación puede caer? Y ahí lo que me gustaría compartir con ustedes es un hecho importante, que es que Argentina lleva 10 años con una inflación promedio del 1,9% mensual. Y esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque dentro de la mente de cada uno de nosotros no está solamente la política monetaria del Banco Central, está lo que uno tiene en la cabeza, como se llama la inercia inflacionaria o la inflación natural. Así como en economía se habla de una tasa natural de desempleo, se puede hablar de una tasa natural de inflación. ¿Cuánto es esa tasa natural de inflación? Y bueno, en Brasil, ¿cuánto será? Y será 7, 8. En Uruguay será 9, 10. En Chile será 2. En Estados Unidos será 1,8 y en Argentina es 24. ¿Por qué es 24? Porque es lo que tuvimos en los últimos 10 años, más o menos. ¿Okay? Entonces, cuando pase, la pregunta es, ¿cuál es la referencia que tienen los sindicalistas en la cabeza, los empresarios en la cabeza? Y bueno, es más o menos eso, digamos. Si mañana, en el 2017, la inflación es 24%, ¿ustedes qué van a sentir? ¿Que está todo mal o que está más o menos alivio? Estamos en la zona conocida. Estamos mejor. El 17 estamos hablando, no este año. ¿Eh? ¿Y qué va a decir un sindicalista cuando tenga que negociar los salarios el año que viene? Si ustedes piensan que van a negociar con salarios, piensen los maestros, que empiezan a negociar febrero del 2017. Yo trato de transportarme adelante para entender lo que puede pasar. 2017, empiezan a negociar los maestros. ¿Qué van a pedir? Bueno, acá dicen 30. ¿Qué es más probable que pidan? ¿25 o 15? 25. Yo creo que si llegan a pedir 24, estamos todos aliviados. Entonces, yo creo que es muy probable, o sea, que yo creo que va a haber un tema que tiene que ver, que en economía llamamos inercia inflacionaria, que es la tendencia a una inflación que es muy difícil de combatir. Que es un poco lo que viene por expectativas pasadas, por lo que viene, con temas que tienen que ver más con lo que llamemos la economía del comportamiento que la política monetaria. Y la verdad es que si algo hemos aprendido tanto en mercados financieros como en muchas decisiones, que las decisiones no son totalmente racionales y que las expectativas juegan un rol importante. Y yo creo que va a ser muy difícil que el año que viene tengamos una inflación del 17%. ¿Cuál va a ser el número? No sé, si será 18, 22, 24. Yo si tuviera que apostar, apostaría más entre 22 y 24. Pero digamos, yo creo que ese es un tema, pero ojo, no es lo que más me preocupa. Porque si ustedes piensan cuál es la agenda política del gobierno, la agenda política del gobierno, ¿cuál es para el 2017? ¿Tener una inflación del 17% o una economía que esté creciendo y generando empleo? Si tiene que apostar por una de las dos cosas, ¿por qué apuesta más fuerte? Por el crecimiento y el empleo. Y si nosotros creemos eso, que somos el círculo rojo, es muy probable, digamos, que de la misma forma en que esté pensando el gobierno cuando tenga que tomar las decisiones el año que viene. Porque la prioridad hoy para este gobierno es que el año que viene las elecciones le vaya bien. Y para eso necesita una economía que esté creciendo. Simplemente les menciono un ejemplo para que vean que lo que yo digo no es que viene de la nada, viene de experiencia en otros países. Colombia es un país que tenía una inflación del 25% durante 2 décadas y le llevó básicamente 8 o 10 años llevarla a un dígito. ¿Okay?
No hay mucho tiempo, así que si quieren después charlamos más esos temas. Segundo tema, tipo de cambio. ¿Qué tenemos del tipo de cambio? Tenemos un tipo de cambio hoy que flota. Flota, digamos, ¿por qué? Porque el Banco Central adoptó una política de metas de inflación, que lo que quiere decir es, fija la tasa de interés, ese es el instrumento de la política monetaria. O sea, si la política monetaria es expansiva o contractiva, hoy la medimos por si la tasa de interés es alta o baja. ¿Okay? Esa es la política monetaria del gobierno, como la tiene Brasil, como la tiene Chile, como la tiene Colombia, como la tiene México, como la tiene muchos otros países. Y esa situación implica que para poder manejar la tasa de interés de esa manera, el tipo de cambio tiene que flotar. O sea, un gobierno no puede controlar las dos variables, tasa de interés y tipo de cambio. Tiene que elegir una, y este gobierno optó por la tasa de interés. Con lo cual el tipo de cambio, obviamente que no flota libremente, los gobiernos hacen cosas, pero flota. ¿Y por qué cayó? Bueno, acá el 16, cuando llegó a 16, intervino el Banco Central, subió la tasa, la llevó de 30 a 38, el tipo de cambio se planchó, y ahora están todos los flujos, ahora está planchado porque están los flujos de la soja, y la expectativa de que viene el blanqueo, que viene entrada de capitales, con lo cual el tipo de cambio está planchado. Escenario muy parecido a Brasil 2007-2012. ¿Qué fue ese escenario? Tasa de interés alta, real sobrevaluado. Ese es el temor que yo tengo hacia adelante. ¿Okay? Y creo que es muy difícil combatirlo. ¿Qué se puede hacer? Me preguntan, ¿qué se puede hacer si uno quiere combatir eso? Bueno, la literatura tiene algunas cosas. ¿Okay? Cuando uno estudia qué proponen economistas famosos sobre este tema, te dicen, primero, hacer un fondo de estabilización de la soja, por ejemplo. Pero eso implica que el gobierno tiene que sacrificar recursos fiscales, que no tiene. O sea, eso no se puede. Hacer un superávit fiscal. ¿Okay? Un superávit de bajar el gasto, pasar un déficit de 6-7% a un superávit fiscal. Estamos lejísimos, imposible. O sea, sería ideal en otro mundo. Felisa Micheli, ¿se acuerdan que fue ministra, no? Bueno, ella lo propuso, nunca se hizo. Cuando era el periodo de las vacas gordas, ahora es el periodo de las vacas flacas, no hay para hacer eso. Y el tercer elemento es, ¿qué otra cosa? Y bajar la tasa de interés. Y si bajo la tasa de interés, se me va la inflación. Entonces, la verdad, el gobierno lo único que va a poder hacer es poner alguna traba para la entrada de capitales, alguna cosita ahí que tampoco funciona mucho. Pero la verdad que no hay muchos elementos en la Argentina de hoy para que el gobierno pueda pelear la apreciación cambiaria. Es una realidad, no es un tema de que me gusta o no me gusta, es la realidad. Es lo que yo veo como un problema serio que enfrenta este gobierno. Problema para el cual no tiene muchas soluciones. El Banco Central, de hecho, está comprando divisas, tratando de frenar esto, está comprando divisas, trata de que las LEVAX no la puedan comprar los extranjeros, pero la verdad que todo tiene patas cortas porque la perspectiva es de un país exitoso. Por lo menos en la visión de los de afuera. Los de adentro no estoy convencido. Pero los de afuera nos ven exitosos. ¿Okay? Y si nos ven exitosos van a traer plata. Y si no traen plata, es presión para el tipo de cambio. Y si viene el blanqueo, es presión para el tipo de cambio. Así que todo eso es un problema que tenemos. Bueno, esto no voy a hablar mucho, ya lo hablé, pero sí quiero hablar de la situación fiscal. La situación fiscal es compleja. Tenemos como el déficit este año. O sea, cada medida que ha anunciado el gobierno de diciembre a hoy, en general ha llevado a que el déficit aumente, no que disminuya. Empecemos por aumentar los subsidios sociales, asignación universal por hijo, jubilados, bajar el impuesto, digamos, el mínimo no imponible, subir el mínimo no imponible, bajar retenciones. Las jubilaciones que se van a pagar ahora implican, de acuerdo a nuestras cuentas, probablemente casi 0.7% de déficit más como porcentaje del PBI el año que viene. O sea, todo lo que se va anunciando, lo que hace es debilita las cuentas fiscales. No, lo único que las mejora un poquito es lo más traumático que han sido esto de los aumentos en las tarifas. Entonces, la perspectiva, ¿a qué apuesta el gobierno? Y el gobierno apuesta al crecimiento. Que la economía crezca, que cuando la economía crece, derrama, y que de esa forma van a empezar a recaudar más. Y la verdad que en las expansiones se recauda más. ¿Okay? Pero, digamos, yo diría que esta es la apuesta.
Ahora, ¿puede Argentina? A ver, ¿qué opciones tiene Argentina? Opción número 1 es reducir el déficit fiscal rápido. Sería una locura hacerlo en medio de una recesión. Y cuando un gobierno quiere estimular la economía. Una economía en recesión necesita política de estímulo. La política monetaria esperemos que sea restrictiva, pero no tan restrictiva como ahora. Y habrá que compensar eso con política fiscal expansiva, que es lo que hacen todos los países que tienen recesión. ¿Okay? Eso no está mal, ¿okay? Creo que está bien, en la medida que... ¿Y por qué es sostenible en Argentina esta vez? Porque tiene poca deuda. O sea, el hecho de tener poca deuda, que está más o menos, la deuda pública es más o menos 27% del producto, te da el espacio para por un tiempo, unos años, no digo muchos, 1, 2, pero puede ser 3 años, tener déficits fiscales y que esos déficits fiscales no se transformen en un riesgo de solvencia, caída de la, digamos, imposibilidad de mejorar en la calidad crediticia del país, o sea, llegar al investment grade. No se ve ese problema. Yo creo que mientras la deuda esté abajo del 40% del producto, yo no me preocupo demasiado. Y creo que es lo que hay que hacer. No es bueno y sí, no es bueno. Más lindo tener superávit que déficit, pero la verdad es que la realidad política, la situación del gobierno te fuerza a ir en esa dirección. Un problema más estructural que tiene Argentina en la parte fiscal es que tiene un gasto público desbordado y eso no es fácil de recortar porque gran parte de ese gasto es salarios, jubilaciones y algo de obra pública que es muy difícil de recortar. O sea, generalmente los gobiernos que hacen recortan la obra pública, pero eso afecta el crecimiento. Esto va a llevar, esto tiene que ser un proyecto a 15 años. No es un proyecto para resolverlo en 2 ni en 4. Pero, digamos, hay que tener el norte muy claro. Bueno, último punto, la actividad. Y ya con esto vamos cerrando. ¿Qué tiene Argentina? Bueno, Argentina tiene 5 años, básicamente, de estancamiento, incluyendo este, ¿no? Desde que Argentina puso el cepo no crece. Ha tenido algunos años un poquito, pero básicamente no crece. Este año es recesivo por los ajustes, digamos. O sea, lo que hay que hacer ahora no es fácil y tiene un sesgo recesivo inevitablemente. Pero, digamos, ¿qué es lo que uno se pregunta hacia adelante? Pero uno se pregunta ¿cuáles son los factores que pueden expandir esta economía? Yo diría, cada variable que uno mira, en general te indicaría que la economía que el nivel de actividad tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una economía que primero entra con precios relativos que ya están ok, más o menos. ¿Okay? Algunas tarifas están atrasadas, es cierto, pero el tipo de cambio está donde tiene que estar. No hay que hacer hacia adelante grandes ajustes, salvo en tarifas, que no se va a hacer hasta después de las elecciones del año que viene. ¿Okay? Pero, digamos, yo diría que en líneas generales es una economía que no tiene problemas serios de precios relativos, por lo menos fijados por el Estado. Segundo, cuando uno mira la política monetaria, y la pregunta es, ¿va a ser más expansiva o más restrictiva hacia adelante? Y la verdad que las tasas están cayendo y van a seguir cayendo, con lo cual de ahora en más esperaría una política monetaria menos restrictiva, no más expansiva, pero menos restrictiva. Tasas de interés más bajas, más crédito, todo eso ayuda a impulsar un poco la economía. La política fiscal. Bueno, la verdad que cuando uno mira la evolución del gasto público, como ha venido desde el octubre del año pasado hasta ahora, el gobierno lo viene pisando. De hecho, los números del primer trimestre, sobre todo hasta marzo, indicaban una caída fuerte en el gasto público. Pero esa caída fue pisar salarios, pisar pagos, eso se está aflojando. O sea que de ahora en más la política fiscal va a ser más expansiva. Con lo cual vamos a tener más expansión también fiscal. Por lo menos de acá a fin de año. Ni hablemos de cuando se le paguen a los jubilados, que esa es plata toda que va a ir a consumo, cuando se paguen las deudas, cuando se paguen los aumentos. O sea que todo eso va a ser más plata que vendrá a la economía para gastar. Inversiones. Yo creo que hay gente que está mirando para invertir en Argentina. Algunos serán ustedes.
pero viene lento, digamos, desde cambió el humor, pero desde el momento que uno decide o piensa en invertir hasta que llega la inversión, llega a tiempo. Tomemos el caso del blanqueo. Supongamos que el blanqueo, hay gente que apuesta, ahora vamos a hacer viviendas. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva hacer esa vivienda? O sea, primero tengo que armar el instrumento financiero, fondo común, fideicomiso, que eso lleva tiempo. Después tengo que conseguir los inversores, después tengo que comprar el terreno, después tengo que aprobar el plano, y todo eso es un proceso que puede llevar un año. O sea, todo ese proceso viene, pero lleva tiempo. Algunas cosas ya están encaminadas, pero lo que quiero decir es, eso debería mejorar, pero lleva tiempo. Y obviamente que el blanqueo es una fuerte entrada de gasto, va a ser gasto en la Argentina. O sea, todo indica, digamos, qué factor me puede frenar esta economía en el segundo semestre o el año que viene. No hay muchos. Pareciera más que todo es expansivo. Pero es como que uno está impaciente y quiero ver ya lo que va a venir probablemente ese fin de año. Con esa perspectiva, ¿qué es lo que yo veo? La pregunta muchos que uno se hace es cómo va a ser la recuperación. ¿Se acuerdan en la época de Lehman Brothers se hablaba de las letras, ¿no? Si iba a ser en U, si iba a ser una B o si iba a ser una L. ¿Se te quedas? Y no salí más. ¿Qué? Y la verdad es que yo si tengo que apostar a una de estas tres, le apuesto a la B corta. ¿Por qué? Por todo lo que les digo. Yo creo que esto está, si uno hacía un plan o lo hubiera hecho como hacen ustedes un presupuesto, era una caída al principio y una recuperación después. Después podemos jugar con los números. Si la recuperación la economía va a crecer a 1% por trimestre o va a crecer menos, eso es más difícil, la verdad. Pero yo apuesto a que esta economía se va a recuperar y rápido. Y que cuando cambie el humor y cuando empiece a moverse, va a ser un movimiento que va a ser, de alguna forma, se autoimpulsar. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? ¿Cuál es mi visión de lo que viene? Primero es una caída en el riesgo país. Esa caída en el riesgo país me lleva a que entre más plata a las provincias, más plata a las empresas. Las empresas multinacionales para traer plata a la Argentina tienen menor costo de transferencia porque la tasa de interés de costo de Argentina cayó. Y eso lleva a que la Argentina, yo diría que 2017, 18, 19 deberían ser años buenos. No van a ser los años de crecimiento del 9%, digamos, el póker de 9 o póker de 8 que tuvimos en la época salida del 2001, porque el escenario externo no es tan bueno, porque no da para ese tipo de rebote, la recesión tampoco fue tan fuerte, pero sí años de crecimiento, con entrada de capitales, y un tema que a mí sí me parece que vamos a tener que convivir por más tiempo, es el tema de la inflación, que me parece que eso va a ser más difícil de combatir. Ahora, yo diría que con este escenario, si se da este escenario, es un escenario, yo diría, razonable, bueno. No, digamos, el tema es la impaciencia. Que todos quieren esto ya. Y no es así. Lamentablemente no es así. Lo mismo pasa, digamos, estaba el otro día en otra charla donde estaba Carlos Pañi y comentaba esta anécdota que es así, digamos, que mucha de esta gente son CEOs que vienen del sector privado y que están acostumbrados a que apretan un botón y las cosas pasan, digamos. Es cierto, no todos, ni siquiera en el sector privado las cosas pasan inmediatamente, pero es más probable que pasen inmediatamente. Hay mucha más chance. El sector público no es así. Uno llama una vez y a veces te responden el teléfono y a veces no. ¿Okay? Piensa en una licitación, hay que armar el pliego, te lo impugnan, hay un ganador, van a la justicia, y todo eso que iba a ser rápido iba a llevar 3 meses, lleva un año. Entonces los procesos son mucho más lentos y estos CEOs se frustran mucho. Pero van a aprender, están aprendiendo, porque son gente inteligente, entiende cómo funciona, pero ellos nunca trabajaron en el sector público. No están acostumbrados a hacer licitaciones, a que les impugnen. Bueno, entonces yo creo que el problema es la impaciencia. Yo creo que vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien, como decía algún amigo que tenía. Pero me parece que el tema es
y creo que las cosas están encaminadas. ¿Hay riesgos? Con esto termino. Yo creo que sí, siempre hay riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Y el riesgo, digamos, ¿cuál sería un caso, una situación complicada, digamos, dentro del escenario que yo veo? ¿Sería una situación de crisis? No. ¿Sería una situación de recesión permanente? Tampoco. Yo creo que el peor escenario que podemos ver es que la inflación se nos quede ahí alrededor del 30 y no caiga, como 27, 28, y que la economía en vez de crecer al 4 crezca al 1,5, 2, con lo cual no se genera mucho empleo. Y llegamos la plancha. Y bueno, eso es una economía que seguramente seguirá boyando, digamos, hasta el 2019, y ahí vendrá otro gobierno y veremos qué pasa. Yo diría que ese es el escenario que podría pensar como el escenario complicado. No veo un escenario, pero yo diría que hoy le pongo la mayor parte de las fichas a un escenario más positivo. ¿Por qué? Porque yo veo que las condiciones objetivas están dadas para eso. ¿Se puede descarrilar? Yo creo que se puede descarrilar. Esto es economía, no es una ciencia exacta. Pero en líneas generales yo veo como que esta economía va a andar bien. Y si no andan bien, cuando venga acá, cuando venga el año que viene, seguramente me van a invitar de vuelta, a pesar de todo, les voy a explicar por qué no salió lo que pasó. Gracias.